Me da mucho gusto darle la bienvenida también a las personas que nos sintonizan por YouTube y que nos ven semana a semana. Hoy continuamos con la serie del poder de la acción y tenemos un tema un poquito raro. Yo le denominé al tema "Todos participamos". Yo no sé si usted alguna vez jugó perinola, o si usted piensa que la perinola es del diablo, pues discúlpeme, ¿verdad? Yo no sé de eso, ¿verdad? Mi teología no es tan profunda como para ver si la perinola es o no del diablo, pero la perinola tenía una de las opciones que tenía es todos ponen, ¿verdad? Como toma uno, pon uno, quita, esas opciones. Usted sí sabe de lo que estoy hablando, la perinola. Hay una opción en la perinola que era todos ponen. Amén, dicen algunos. Yo soy maestro en perinola. Tampoco queríamos oír eso, pero bueno. Pero ya en serio, todos ponen. Todos ponen. Y la idea es que cuando caía esa parte, pues todos tenían que poner algo del pozo, en el pozo para todos. Y esto es cierto también en las congregaciones del Señor. Cuando nosotros vamos a cualquier grupo, sea una empresa, hay una ley que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 80% de los ingresos, por ejemplo, suyos vienen del 20% de sus actividades. Es una ley que le llaman la del 80-20. Aplicado a grupos es que el 80% de la productividad de una empresa, de una iglesia, viene del 20% de las personas. Es una ley que un italiano, no me recuerdo su primer nombre, pero su apellido era Pareto, él formuló y se aplica mucho a la administración de recursos y de empresas. Esa ley no debería de ser verdad en la Escritura. En la Escritura o en los grupos del Señor, usted ha visto que la Biblia dice Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir el Dios de los grupos organizados. Dios es un Dios de orden y más que un ejército es un grupo organizado con un propósito. La iglesia, el pueblo de Dios, Israel, es un grupo organizado para transmitir el mensaje de Dios y requiere de la participación de cada uno de sus miembros. Y lo quiero repetir, la iglesia del Señor, el Israel del Señor, requiere del compromiso y la participación en distintas cosas, por supuesto, de todos sus miembros, a diferencia de las empresas, a diferencia de los lugares productivos. La iglesia del Señor, hacer iglesia, es abrirnos a la posibilidad de que todos participen. Por eso el tema de esta mañana se llama Todos participamos. Y llegamos acá de 2 semanas en donde hemos visto que la evidencia de la salvación, primero que nada, era el poder de Dios en nuestra vida para vivir una vida de acuerdo al Espíritu, una vida de acuerdo a la Escritura. Y en segundo, el domingo pasado veíamos cómo Dios usó a algunos, decía ahí, para cumplir con una promesa que Él había dado unos 1300 años antes. Entonces, eso está pasando en nuestra narrativa de Hechos capítulo 11, y por eso es que nosotros predicamos en series, porque vamos predicando el libro de Hechos consecutivamente. Y vemos aquí, o vimos la semana pasada, que en la congregación de Antioquía se dio algo muy interesante. Antioquía era una ciudad que estaba en la frontera de lo que hoy es Turquía y Siria, del lado de Turquía, que llegó a ser una congregación muy, muy importante en la fe creyente, sobre todo del segundo siglo. En el segundo siglo, en el siglo II después de Cristo,
las dos escuelas más importantes ya no era Jerusalén. Jerusalén pierde su protagonismo por una razón histórica que no viene al caso, pero Antioquía se fortaleció mucho del hecho de que fue el centro de operaciones de Pablo y de los misioneros de Pablo, y la otra comunidad era una comunidad en el sur que se llamaba Alejandría. Y ellos dos, estas dos comunidades, en el siglo segundo, se ponen a hacer una teología que redundó mucho en lo que ocurrió con la iglesia después. En esta ciudad, Dios empieza a llamar a algunos no judíos, como lo vimos, ¿verdad? Ese era el cambio de paradigma. Los apóstoles y todo el mundo siempre fueron a lo judío, pero ahora Dios está haciendo un cambio y hemos de reconocer que hay pueblo de Dios fuera de los judíos, ¿verdad? Las 10 tribus están perdidas y Dios las está buscando y las está llamando de vuelta. Ahora, ¿qué pasó en Antioquía? Pues no pasó que llegaron estos algunos que ni siquiera se nombran y pusieron una carpa y sacaron un altavoz o hicieron una campaña o alquilaron un cine. Eso no fue lo que pasó. La historia nos cuenta otra cosa y la narrativa es que el judío ortodoxo no creyente en Jesús tenía una identidad nacional muy fuerte, y cuando ellos vivían fuera de Israel, fuera de Jerusalén, a los lugares donde fueran, ellos formaban casas de estudio. Estas casas de estudio que empezaron a formar judíos, solo judíos, no creyentes en Jesús, empezaron a surgir unos 150, 200 años antes del nacimiento del Redentor. Y entonces, por identidad cultural, por identidad nacional, pero sobre todo por identidad espiritual, estos judíos se reunían a hablar de lo que nosotros estudiamos todos los sábados en Visión de Femisco a las 9:30. Hablaban de las porciones semanales todos los sábados. Se juntaban y hablaban todos los sábados. Y entonces empezaron a crecer, pero la intención de los judíos no creyentes en Jesús, esto porque Jesús todavía ni había nacido, era muy proselitista, es decir, ellos hablaban, invitaban a personas, de tal forma que empezaron a ver en estas iglesias judías, se conocían como eclesía o como sinagogue, era una palabra intercambiable. Empezaron a ver 3 tipos de personas en estas comunidades, y ese era el caso de Antioquía. En primer lugar estaban los judíos de cepa, es decir, descendientes de judíos. En segundo lugar estaban los conversos, que habían pasado por un proceso, pero conversos a la fe de Israel, vamos a llamarle, porque el judaísmo, como nosotros lo percibimos, es más una vivencia medieval, ¿verdad? Los señores que usted ve con sombrero y colochitos y todos de negro, esos son más de la Edad Media. En el tiempo de antes de Jesús y por supuesto en el tiempo después de Jesús, habían estos señores que eran judíos de cepa, había conversos a la fe de Israel, vamos a llamarle conversos nada más, y había lo que llamaban los prosélitos de la puerta, que eran mucha gente. ¿Qué pasó con estos creyentes en la congregación de Antioquía? Los judíos, ahora sí mesiánicos, los creyentes en Jesús, los judíos que habían salido de la persecución, ellos iban a la sinagoga, a la iglesia judía, y ahí empezaron a hablarle al no judío, al proselitista, le empezaron a hablar de Jesús. Eso es lo que está pasando. Dios usó la plataforma de la sinagoga judía, y esta es una razón histórica muy importante. Dios usó la plataforma de la sinagoga judía y para que los discípulos, ya después del año 50, empezaran
a hablarle al no judío que estaba dentro de la sinagoga acerca del Redentor. Y se desató un polvorín espiritual impresionante, porque mucho no judío que estaba dentro tenía, de parte de las iglesias organizadas de todo el imperio, tenía un requisito para hacerse israelita, para hacerse judío. Las mujeres lo pasaban bien, se hacían un bautismo. Por cierto, en marzo vamos a tener el bautismo, ¿soy yo? Se hacían un bautismo las mujeres, pero los hombres no se hacían un bautismo. Los hombres que querían entrar al movimiento tenían que hacerse la circuncisión. Y la circuncisión en el siglo I, ya con unos 20, 30, 40, 50 años, pues era un poquito complicada en un tiempo donde no habían medicina. ¿Cómo se llama lo que mata las bacterias, doctor? Antibiótico, gracias, no habían antibióticos. Entonces había muy poco convertido porque en Israel pues se la hacían a los 8 días. Así que no había tanto riesgo. Pero imagínense hacérsela a los 20, a los 30 años, era un poquito complicado. Y la iglesia estaba llena de hombres que venían de afuera, que venían de ser idólatras, y ellos estaban predicando en contra de la idolatría, pero había mucha gente adentro que era nada más así, yo eso de la circuncisión sí no le entro. Y la iglesia organizada estaba diciendo, ¿saben qué? Si usted quiere entrar, tiene que circuncidarse. Era un poquito complicado. Ese es el contexto donde Hechos 15 es escrito, Gálatas también es escrito, porque el apóstol Pablo sobre todo viene a decir, miren, la salvación es por gracia. La salvación no se llega a ella por medio de la circuncisión y de ningún otro mandamiento. Y es que esto lo tenemos que aclarar continuamente. Yo soy un defensor de los mandamientos. Yo creo en toda la Biblia. Yo creo en todos los mandamientos del Señor. Yo los creo de verdad y trato de vivirlos y trato de practicarlos porque entiendo que es lo que es la vida en el Espíritu. Así que me mojo enfrente de todos ustedes y yo creo todo Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio en su contexto. Pero ninguno de esos mandamientos que están escritos ahí tiene la capacidad de salvar. Es que la tenemos mal. Los mandamientos no fueron dados para salvación. Eso es un error. Esa es una mentalidad errónea que hemos tenido. No, la salvación fue por gracia. Dios se la dio a Abraham, Dios se la dio a Isaac. Eso está escrito. Dice que Abraham halló gracia, David halló gracia. Todo mundo que fue salvo, que fue incorporado al pueblo, lo fue porque halló gracia delante del Señor. Claro. Y como lo establece Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas formas, en otros tiempos dice, en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la salvación ahora, hoy en día, está disponible, la salvación de Dios, única y exclusivamente por medio del sacrificio de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. A Él toda la gloria y toda la honra. Y cuando Él decide salvar a alguien, Él lo llama, lo atrae a sí mismo y la persona dice, yo creo en Cristo, yo creo que Él es el Dios, el Hijo de Dios que vino a salvar, que vino a dar vida. Yo creo en Jesús. Y eso es lo que garantiza la salvación. Gracias por ese amén. Yo estaba muy deseoso de más amenes, pero Dios sabe lo que cada quien necesita. Pero ya en serio, la salvación es única y exclusivamente cuando nosotros reconocemos la voz de Dios que nos está llamando para creer en que Dios se hizo carne, tomó forma de hombre, murió en un madero, estuvo en el vientre de la tierra 72 horas, 3 días y 3 noches, y resucitó. Ese es nuestro mensaje principal. Y siempre, mientras yo sea pastor de esta congregación, ese siempre será el mensaje principal: que Cristo murió y que Cristo resucitó, y nosotros aquí le damos toda la gloria y toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo el Señor. Así es, así es. Mire pues todo lo que le conté, que ni siquiera está en mi bosquejo.
Ahí le encargo, ¿verdad? Pero sí tenía cara de que quería saber. Lo que sucede entonces es que estos personajes que la Biblia no nombra empiezan a testificarle al proselitista no judío que está dentro de la sinagoga: señores, no tienen que circuncidarse para ser salvo. Cristo los salva, y Dios empieza a llamar, y Dios empieza a llamar, y Dios empieza a llamar. Claro, esa es la razón por la que ahora sí usted cuando lea Hechos va a ver que llegaba y los judíos que no pensaban así querían matar a Pablo. Pero los judíos que sí pensaban así, que lo sabía y eran la mayoría, empezaron a albergar a estos no judíos. En ese contexto, leamos el capítulo 11, versículo 22. La noticia de esto, ¿cuál noticia? De que los no judíos dentro de la sinagoga se están convirtiendo, dice, llegó a oídos de la congregación de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a Antioquía. Ahora, Bernabé era un judío, como lo eran casi todos, que habían nacido en la diáspora. Había nacido en Chipre, una isla que está en el Mediterráneo, pero que de alguna manera Dios lo llama. Y Bernabé, hemos hablado de él. Dios lo llama de tal manera que Bernabé era levita, dice otra narrativa, era levita, o sea, él era descendiente de la tribu de Leví, pero Dios lo tocó de tal manera que él puso todo a disposición de la iglesia, vendió sus campos, se dieron a los pobres. Esto es algo que hemos leído en Hechos. Y ahora Bernabé ya no está en la situación donde estaba antes, ya no es un recién llegado, sino que él ahora tiene otra experiencia, ha vivido otra experiencia, y como ha vivido un crecimiento en Dios, dice que lo envían a él. Los apóstoles no iban a enviar a alguien que no pudiera hacer la tarea. Y yo lo que quiero compartir con usted en esta mañana, más que cualquier otra cosa, es que Dios siempre va a mover los hilos. Dios siempre va a mover las cosas para que cuando hay una necesidad de Dios, esta necesidad se supla, esta necesidad se satisfaga. Pero eso es lo que nos lleva a nuestro tema del día de hoy. El trabajo en el Evangelio requiere la participación de todos. Por eso cuando vemos después los escritos de Pablo, dice, ¿son todos apóstoles? No, dice. ¿Son todos profetas? No, no. Dios requiere que todos pongamos nuestros dones al servicio del Señor. Y nosotros como creyentes podemos estar en desacuerdo sobre cuál es el mejor equipo de España, sobre cuál es el mejor equipo de fútbol de Guatemala, si podemos llamar a lo que tenemos aquí fútbol, sobre cuál es el mejor equipo de básquetbol, sobre si era justo que ganara Argentina el mundial. A Dios toda la gloria y honra, por eso no lo había dicho, pero igual lo digo. Sobre si era justo que ganara Argentina el mundial, o si era justo que lo ganara Francia, o que por qué los marroquíes, no sé. No, podemos estar en desacuerdo en todo lo que usted quiera, podemos estar en desacuerdo en política. Está bien estar en desacuerdo en política. Estoy viendo con mucha preocupación, voy a decir algo complicado, así que, pero para que usted sepa cómo pienso, estoy viendo con mucha preocupación que más y más líderes de la iglesia están dejando la iglesia para ir a correr por política partidista. Lo veo con mucha preocupación. ¿Cómo se puede dejar este llamado? No lo entiendo. Aquí yo no me voy a meter a decirle a usted por quién votar. Ese es trabajo suyo y del Espíritu Santo. Usted debe de hacer un esfuerzo por hacer patriotismo, pero no vote por alguien solo porque es cristiano. No nos dejemos engañar. Tenemos que buscar la voz de Dios para saber por quién votar, y es todo lo que voy a decir ahora mismo. Pero bueno, podemos estar en desacuerdo de política, de fútbol, de básquetbol,
podemos estar en desacuerdo en cortes de pelo, podemos estar en desacuerdo en vestidos, podemos estar en desacuerdo en todo lo que usted quiera como iglesia. Y qué bueno que estemos en desacuerdo. Qué bueno que no seamos todos uniforme de un pensamiento. Pero ¿sabes en qué no podemos estar en desacuerdo? Que Dios sigue obrando y Dios desea la salvación de los que nos rodean. Y no podemos estar en desacuerdo que todos tenemos un papel en ello. Tampoco podemos estar en desacuerdo. Como congregación llamados por Dios, tenemos que empezar a tomar la responsabilidad en lo que Dios nos llame a hacer por alcanzar los que Dios quiere alcanzar. Y esto es importantísimo. Dios quiere alcanzar no sé a quiénes. Por eso dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo para que, lo dice, todo aquel que en él crea, pero una mejor traducción sería cualquiera que en él crea, porque no todos son salvos. Choqueante como pareciera ser, Dios no llama a todos. Hay gente que nunca va a confesar a Jesús como su Señor. No sé por qué, no sé de qué depende eso, pero a mí me hace estar muy agradecido con Dios de que yo sí lo hice y usted también. El punto con esto es que como no sabemos a quién va a llamar a Dios, nosotros tenemos que regar la semilla por todos lados. Y no nos toca a nosotros determinar quién va a ser salvo y quién no. Esa es la obra de Dios. Dios quiere alcanzar a otros. Y usted y yo tenemos un papel en ello. No sabemos quiénes son, pero eso no es lo importante. Usted comparta, usted haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Veamos cómo era la cuestión con Bernabé. El cual, Bernabé cuando vino a Antioquía, dice el versículo 23, y vio la gracia de Dios. ¿Qué fue lo que Bernabé vio? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay gente alrededor suyo que Dios les está mostrando gracia, a pesar de que no lo conozcan, o están empezando a conocerlo. Pero la salvación es por gracia, por medio de la fidelidad de Dios. La salvación es por gracia. Yo no estoy parado en este. Nosotros nacimos en una casa cristiana, mis padres nacieron en una casa cristiana, mis abuelos eran cristianos, y eso es bonito, pero yo no estoy aquí por ello, ni soy salvo por ello, porque Dios no tiene nietos. Yo estoy aquí porque la gracia de Dios, en medio de mis errores y en medio de mi maldad, me alcanzó. Estamos aquí por gracia. Es la gracia. Es que no tiene nada que ver con algo bueno que hicimos nosotros, hermano. No puedo exacerbar, no puedo, no sé ni qué decirle, pero no puedo ser tan explícito como quisiera decirle. No tiene nada que ver conmigo la salvación, sino que Dios me llamó y me amó por su puro propósito, porque por supuesto escogió un pueblo y hay promesa para nuestros hijos, por supuesto que la hay, pero la salvación es individual. La salvación es individual, y con tristeza yo hoy me siento a ver muchos de mis amigos con quienes compartimos la escuela dominical de niños que no están en los caminos de Dios. Es por gracia. Dice que él, cuando vio la gracia de Dios, en lugar de decir, a la gran, ese sí tiene cara de ídolo, ese está todo feo, ese está vestido como no me gusta. No, cuando él vio la gracia de Dios aplicada a las personas, él se regocijó. Se regocijó. Que Dios nos dé esta alegría de ver a Dios llamando a otras personas, en lugar de pensar yo soy más cristiano. A veces pensamos que hay un nivel de que nos hemos de derecho de piso por estar en las cosas de Dios. Pero yo le recuerdo la parábola que Jesús dio. Gabriel, es un peligro tener tu guitarra ahí vos. Así que estoy tratando de portarme bien, pero quiero echarme una patadita para allá y no puedo.
Recuerde la parábola que hubo obreros que Dios llamó a trabajar a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Hay una parábola en la Biblia así. Y cuando era hora de pagar, empezó con los que habían empezado a trabajar a las 5 de la tarde, es decir, una hora, y les dio lo que había prometido, un talento. Entonces los que llegaron a las 3 dijeron, yo voy por talento y cuarto. Pero les dio un talento. Los más bravos eran de los de las 6 de la mañana. Dijeron, yo trabajé todo el día y ahora me estás diciendo que voy a recibir lo mismo. Y Dios les dijo, sí, porque es la salvación. La parábola es sobre la salvación, no es sobre lo que tú hiciste para ganarte. Si Dios te amó de joven o te amó en los últimos momentos de tu vida, la vida eterna es lo que vas a heredar. La salvación es lo que vas a heredar. Y entonces nosotros no podemos pensar que tenemos más autoridad o derechos que los que llegan después, sin importar cómo lleguen. No funciona así. No funciona así. Dice que cuando vino se regocijó. Tenemos que practicar la alegría cuando alguien nuevo viene. Cuando Dios llama a alguien, cuando alguien dice un amén en redes sociales y es desconocido. Tenemos que empezar a practicar un poquito más la alegría. Cuando viene alguien nuevo, en lugar de pensar, aquí las cosas las hacemos así. No, tenemos que empezar un poquito más. Tener alegría en el corazón cuando alguien se arrepiente y viene a los caminos de Dios. Así debemos de manejarlo. Pero no solo se regocijó. Dice la Biblia que animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Animaba. Y esto sí es algo que todos podemos hacer. Algunos, veíamos la semana pasada, fueron a hablar con los no judíos. Algunos. Pero esto es un llamado para todos. Nos toca a todos animar, llenar de ánimo a todos los demás, a los que veo hoy. A veces uno viene bravo a la iglesia, no sé si le ha pasado a usted. A veces viene bravo con la señora, con el señor. En Guatemala la palabra bravo no es algo feo. Aquí bravo viene directamente del griego bravurias, que significa estar trompis. Pero ya en serio, a veces venimos enojados a la iglesia. Hermano, en el nombre de Jesús, que ahí en la puerta se le pase eso. Déjese de cuentos. Aquí estamos, aquí es el lugar del gozo del Señor. No podemos. ¿Qué es eso de un cristiano? Yo tengo 3 años de estar enojado. ¿Qué es eso? Eso no es de cristianos, eso no es de creyentes. Pablo dijo 24 horas de límite para la ira. Nosotros como cristianos estamos fletados con eso, hermanos. No se ponga el sol. Y póngale cualquier otra cosa, cualquier otra emoción negativa, póngala ahí. Pero este hombre animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Versículo 24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fidelidad, la fidelidad de Dios. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiero dejar rápidamente 2 planteamientos en su corazón. En primer lugar, ¿cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Lo primero es reconocer la obra de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Reconocer la obra de Jesús y cuál es nuestro papel en ello. Usted es llamado a ser un Bernabé. Un Bernabé. Alguien que anime a otros. Nos toca animar a otros, hermano. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos a animar. Vengamos a animar a otros. ¿Qué pasa si el que necesita ser animado soy yo? Pues, chulito, empieza animando a otros, ahí va a ver cómo va a salir. Mi experiencia es que cuando yo espero que me den algo, no me lo dan. Esa es mi experiencia. El entendimiento que tengo es que cuando yo me pongo a dar de Dios, Dios se va a ocupar de mí.
Dios se va a ocupar de mí. Así que nos toca ser un testimonio de ánimo para otros, para que puedan afirmar sus corazones en la fidelidad del Señor. Pastor, ahora lo quiero sacar de la iglesia. Fuera, no son mentiras, ya en serio. ¿Qué tal cuando estamos afuera? Lo mismo. Ande buscando la gracia de Dios. Ande buscando la gracia de Dios cuando llegue un compañero de trabajo y le vea decir, fíjate que estoy mal porque esto, y es una necesidad real, no estoy burlándome, fíjate que me pasó esto y esto y esto y estoy herido. Y usted anímelo a conectarse con Dios, dele testimonio. En lugar de ser usted Paquita del barrio, ¿verdad? Rata de dos patas, ya sabía yo, todos los hombres son, todas las mujeres son. No, un creyente no puede reaccionar así, discúlpeme. Cuando usted vea la necesidad, es la gracia de Dios. Cuando alguien con una necesidad le aborde a usted, es la gracia de Dios. Usted tiene una oportunidad para ministrar, para compartir algo de Dios con esa persona. Es la gracia de Dios. Lo que pasa es que no llegamos a Dios bien. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué la gente busca ayuda? Porque tiene problemas. Cuando usted en casa llegue y la señora esté o el señor esté molesto, es la gracia de Dios. Lo que pasa es que usted ha sido el diablo, tal vez, o tal vez no. Pero es una oportunidad para manifestar la gracia de Dios. Ahora sí, no le predique al Señor, no agarre a versiculazos a la señora. No, demuestre la gracia de Dios con los hijos, con los que nos rodean. Cuando haya una necesidad, demostremos la gracia de Dios. Reconozcamos la gracia de Dios, que en medio de esa situación tan difícil que la persona está viviendo, lo que necesita es a Dios. Lo que necesita el mundo que nos rodea es a Dios. No tiene un problema de deudas, tiene un déficit de Dios. No tiene un problema de enfermedad, aunque sí lo tiene un problema de Dios. No tiene un problema matrimonial, tiene un problema de Dios. O lo voy a decir de otra manera: no tiene un problema matrimonial, tiene un déficit de Dios. ¿Me doy a entender? Quizás eso es mejor. Tiene un déficit de Dios. Los problemas que las personas viven son déficit de Dios y son la gracia de Dios sobre ellos. Lo que pasa es que no se han dado cuenta, para conectar la salvación. Quizás hay algunos problemas que no se acaben nunca, porque tampoco estoy ofreciendo yo aquí que si alguien que tiene un problema conoce a Dios, se le va a quitar el problema. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tener a Dios le va a permitir enfrentar todo lo que viva, pero le va a dar la vida eterna. Y eso es lo más importante. Y la otra cosa, preparémonos para ello. Iglesia, preparémonos. ¿Qué vamos a hacer esta semana para prepararnos para fungir como Bernabé? Para ser como Bernabé, para animar a otros, para reconocer la gracia de Dios. Eso necesita, si usted quiere tener buen pecho, despechadas dice que las tiene que ser abiertas, ¿verdad? Y tiene que hacer con mancuernas uno acá y tiene que ir al gimnasio. Si usted quiere tener piernón, hay que trabajárselo en el gimnasio. Pero yo no he visto a ningún atleta que le haya salido el six pack viendo Netflix. Hay que prepararnos. La Escritura dice que el hombre era bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fidelidad. La Escritura nos provee del entrenamiento para vivir. Y ahí es donde yo le vuelvo a colocar los mandamientos. Los mandamientos son el entrenamiento de Dios para vivir la vida en el Espíritu. Para vivir la vida, porque Él creó el universo, Él creó el mundo. Y Él dice, miren muchachos,
Este es el camino para vivirlos. ¿Sabe a quién no le agradan los mandamientos o las instrucciones bíblicas? A la carne dentro de nosotros. Siempre va a hacer excusas de cualquier índole para no cumplirlos. Preparémonos. Entonces Dios viene y nos da experiencias, y la vida la vivimos con experiencias, y de repente tenemos que responder con el entrenamiento que Dios nos da. Eso es la fidelidad de Dios. El camino de la fe es un camino, no es mental, es donde nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, de cómo vamos a responder ante las situaciones de la vida, precavidamente, es decir, con una antes de que me sucedan las cosas, una preparación, y por supuesto correctivamente cuando me están sucediendo. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia, para que yo sepa cómo voy a responder, para que yo sepa cómo voy a vivir. Prevención y corrección. Para terminar, yo quiero decir que todos los humanos, incluidos los creyentes, tenemos una zona de comodidad, una zona donde nos sentimos cómodos. Por favor, en las cosas de Dios, piense usted cuál es esa zona. Yo me siento cómodo aquí predicando. Pasé como 10 años cuando empecé a predicar que no me acomodaba a predicar. Ahora me gusta mucho, lo disfruto mucho, disfruto ir a la Biblia, buscar, leer, estudiar, etc. Esa es mi zona de comodidad. Ahora, ¿qué nos está enseñando Bernabé? Que hay que salir de nuestra zona de comodidad. Él estaba en Jerusalén, ya se había acoplado, ya sabía, estaba a la par de Pedro, y miraba a Jacobo, y Juanito también estaba por ahí, y todos juntitos, como decíamos un coro cuando éramos, y cuando estemos toditos juntos allá en el cielo, alabaremos al Señor, y se hacía como un ideal. Y de repente Pedro llega un día y le dice: papaito, usted es hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de fidelidad, usted es un hombre que vemos que Dios ha mostrado la bondad en usted. Sí, tenemos un nombramiento para usted. Dijo aquel, voy a ser apóstol. De hecho casi lo es en el capítulo 1 de Hechos. Ahora voy a ser apóstol. Yo molesto con mi esposa, le digo: yo no quiero ser apóstol, yo quiero ser super apóstol. Asá. Pero por supuesto es una pequeña burla a los títulos que ahora le agregan a las personas, no a la función. El punto es que le dice: no, papaito, usted no va a ser apóstol, usted va a ir a ver griegos. ¿Cómo así? Sí, griegos que se están convirtiendo en Antioquía. Se va de su casa. Y Jerusalén, usted tiene que conectar que Jerusalén era la ciudad donde what's happening, era la ciudad donde todo pasaba, era la ciudad de la revelación, era la ciudad donde iba a regresar. Jesús había dicho que iba a regresar allí, y ahora le están cambiando los papeles. ¿Cómo es eso que me voy a ir de aquí? Pero ve que ese hombre se salió de su zona de comodidad. La vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, es una vida saliéndonos de nuestra comodidad al llamado que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Y yo le digo algo chistoso, ese sonidito. Yo le digo algo: todos los humanos funcionamos en donde llegamos a tener una zona de, nos incomodamos con el propósito de acomodarnos nuevamente. Llegamos a estar cómodos otra vez y decimos: wow, ya no, yo ya hice mi trabajo de incomodidad, aquí estoy. Lo que buscamos es estar cómodos. Nada malo en ello, a menos que nos querramos aferrar para no buscar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué pasa si Bernabé dice: yo no me voy, yo quiero ser el próximo Jacob, yo quiero ser el próximo pastor de acá? Dios me dijo.
El hombre se fue. La historia para él no terminó tan bien, porque cuando tuvo un problema con Pablo, el escritor de Hechos era más amigo de Pablo y se olvidó de Bernabé. Pero las restituciones les van a tocar a Dios. Eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios. El que premia es Dios. Y nosotros no lo hacemos por el premio, o por lo menos no deberíamos de hacerlo por el premio, sino por el gozo de ser obedientes al que nos salvó, al que nos amó, al que de tal manera nos amó que nos otorgó la bendición, la alegría de la vida eterna. La salvación, la redención sigue siendo el don más excelente y más grande que Dios nos puede dar. La salvación, hermano, está por sobre casas, carros, puntos, etcétera, etcétera. Si Dios te bendice, yo me alegro, y tienes que ser sabio y que la bendición siga. Gloria a Dios. Pero la salvación, nada se compara con la salvación. Es el don que Dios nos ha dado, el don más grande. Nosotros no vivimos solo para esta tierra. Nosotros nos estamos preparando para la eternidad, porque la salvación incluye eso. Así que desacomódese un poquito. No es agradable. No es agradable. Si fuera agradable lo haríamos más. El salirnos de nuestra zona de confort es lo más desagradable que puede hacer. Pero si lo estás haciendo para oír la voz de Dios, en palabras de hermana Miriam, ahí estamos. Ahí estamos. Dios se encargará. Y Bernabé será quien fue Bernabé, Pablo será quien será Pablo, Pedro será quien fue Pedro, y tú serás el instrumento que serás para Dios. Pero es un esfuerzo de todos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar por unos instantes. Estoy verificando que no haya peticiones de oración. Gracias a Dios me acordé. Y por unos instantes, con sus ojos cerrados, para no distraerse, yo quisiera que usted se respondiera dos preguntas. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Te voy a dar una clave para conectar que Dios quiere algo de ti. La clave es sencilla. Si estás respirando, Dios tiene un propósito para ti. A los que no respiran, ya su propósito es el descanso. Pero si tú estás respirando, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es ese propósito? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Y la segunda pregunta es cómo te vas a incomodar para lograrlo? En esta iglesia necesitamos muchas manos. Necesitamos muchas más manos de las que tenemos. E incluso de las que ya tenemos, las manos que ya tenemos, también necesitamos incomodarlas un poco más. Yo hago un llamado a todos los que estamos acá y a los que nos están viendo, porque incluso podemos ocupar manos de gente que nos ve o nos sigue domingo a domingo. Solo pónganos ahí cómo les puedo yo apoyar, y seguramente encontraremos algo. Seguramente, ¿sabes cómo puedes apoyar? Compartir una publicación, hablarle a alguien también, invitarlo a ver contigo. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Y yo quiero pedirte que tú tengas una seria conversación con Dios sobre tu propósito y sobre cómo te vas a incomodar para hacerlo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder.
no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Esta canción normalmente se ha usado para enviar a otros a predicar y tiene mucho sentido. Gabriel y yo tuvimos el privilegio de estar el día que se grabó esa canción por primera vez y todos llevábamos una candela y encendimos una candela. Eso fue en una arena en México, no me acuerdo el nombre, y era muy impresionante ver cómo todo el lugar, habíamos más de 15,000 personas ahí, se alumbró. Fue impresionante. Y quizás es un simbolismo de lo que Dios puede hacer en nuestro corazón. Yo quiero que lo cantemos de nuevo con la petición a Dios de decirle que Él encienda tu luz, la luz tuya. Enciende una luz, Díselo al Señor, y déjala brillar, que encienda la luz de tu vida, la luz de Jesús, para sus propósitos, para lo que Él tiene contigo. brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas en Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Una vez más, enciende una luz. Pídeselo al Señor. Y déjala brillar. Pide al Señor que Él encienda tu luz. La luz de Jesús. La luz tuya. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar
ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Padre que estás en los cielos, oramos por tu sabiduría esta mañana. Señor, despierta nuestros corazones, despierta nuestras mentes, despierta nuestra actitud, Señor. Aquellos dones que pusiste en nosotros cuando nos llamaste para servirte, que sean levantados, que sean avivados, Señor. Danos la alerta para que cada vez que oigamos de una necesidad alrededor de nosotros, podamos responder con Jesús. A cada uno de los que estamos acá y a cada uno de los que nos están viendo, Señor, permítanos tener este encargo tuyo, permítanos tener esta carga tuya, de no vivir únicamente pensando en cómo avanzar nuestra vida, sino, Señor, en recordar que nosotros somos tu reino, Señor, que tú eres nuestro rey y nosotros somos tus súbditos. Ayúdanos a hacerlo, aunque lo hagamos imperfectamente, pero en el poder del Espíritu Santo. Ayúdanos a hacerlo. Pon esta carga en nosotros, en cada uno de los que están aquí hoy. Yo no puedo terminar esta transmisión sin hacer dos cosas más. En primer lugar, quisiera preguntar a los que nos están viendo o a los que están acá, si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, si Dios te ha estado llamando y has estado ignorando y tú sabes que este es el camino, Dios te está llamando. Si ese eres tú, por favor pon un comentario y te daremos un seguimiento por redes sociales. Si tú estás acá, levanta tu mano ahí donde estás. No te voy a hacer pasar aquí al frente, sino vamos a hacer una oración y luego hablamos. Pero no podía terminar sin hacer esa pregunta, sin decir: creo que Jesús es Dios, que se envió a sí mismo a la tierra, tomó forma de hombre, vino, creció, predicó, enseñó, y que dio su vida por mí en un madero hace un poquito más de 2000 años o cerca de 2000 años, pero que estuvo 3 días muerto, silenciado, pero al tercer día la muerte no pudo con él, porque él es la vida eterna, y fue resucitado. Y hoy está sentado en la majestad. En la majestad. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y mi vida es el fruto de un labio, de labios que confiesan su nombre. Gracias, Padre, por ello. Y la otra cosa que quiero hacer es, si tú tienes una necesidad en este momento, yo no sé con qué viniste a la casa del Señor, pero si viniste a la casa del Señor con una necesidad, este es el mejor lugar. Yo quiero pedirte que tú se lo plantees al Señor por unos instantes, que tú le digas al Señor: Señor, yo te necesito, ayúdame a entender cómo esta necesidad me va a acercar más a ti. Señor, dame una salida. Señor, dame una salida en tu palabra. Abre mis ojos, abre un camino para mí. La Biblia está llena de versos donde Dios quiere hacer, que dice que Él hará un camino en el desierto, en el sequedal. Él hará un camino para tu vida. Yo no sé cómo has llegado acá, pero que sepas que eres un hijo, una hija de Dios, que eres importante para Dios, y que Dios está contigo, que no te ha abandonado, que nunca te va a abandonar, y que Él usará aún esto para glorificarse en ti. Que Él te levantará. Él te levantará. No te preocupes, hermano. No le des lugar a la desolación en tu vida. No le des lugar a la
preocupación en tu vida, aunque las cosas preocupan, pero el poder de Dios trabajando en ti vence cualquier preocupación y tú logras afinar tu oído al camino que Dios manda sobre ti. Y eso empieza hoy. Dios contigo, Dios está contigo, Dios no te va a abandonar, nunca te va a abandonar. Él te dijo que te iba a acompañar. Yo no vengo a hacerte una promesa falsa, una promesa que no puedo cumplir. Yo vengo a recordarte que Dios te dijo que iba a estar contigo, que su vara y su cayado te iban a traer de vuelta. Yo vengo a recordarte que Él es tu Dios. Yo vengo a recordarte que Él es proveedor, que Él es esposo, que Él es esposa. Yo vengo a recordarte lo que Él ha prometido tantas veces en su palabra y a pedir al poder del Señor, al Espíritu Santo, que eso se refleje en tu mente ahora mismo y que tú salgas de acá con la certeza de que Dios te trajo para darte una palabra, para darte un mensaje, para darte una salida, porque Él es bueno. Yo no sé qué padeces, yo no sé qué vives. Dios lo sabe y está contigo. No te dejará, no te abandonará. Y en el nombre de Jesús tienes instrucción. Tienes instrucción de parte de Él para enfrentar cualquier cosa. Y Dios hace milagros. Dios hace milagros. Me siento conducido de parte del Señor a decirte esto con mucho respeto. Dios hará milagros. Dios hará sendas en tu vida. Dios hará algo. Lo que tú dabas por perdido, Dios hará algo con ello. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No servimos a un Dios ajeno, servimos a un Dios que está con nosotros. Servimos a un Dios que está por nosotros, que nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Y cualquier leve tribulación será momentánea y producirá en ti cada vez más excelente peso de gloria. Hay que aprender las lecciones. Hay que evitar los errores. Hay que aprender. Pero está escrito que cualquier leve tribulación es momentánea y produce en ti cada vez un excelente peso hacia Dios. Te conduce a Dios. Todas las cosas te conducen a Dios. Gracias, Padre. Que el Señor te bendiga. Tú que nos sintonizaste hoy, te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos el próximo domingo.